Un saludo a todas las personas que se conectan con nosotros a través de este foro desde la redacción del diario La Prensa de Lara. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, una persona respetable y con vasto conocimiento en la historia venezolana y en la política, que con cada declaración y artículo expresa, expone la realidad del país con contundencia, además sin ser blanco de críticas por su conocimiento y su respetable labor en Venezuela. Se trata del padre Luis Ugalde, sacerdote jesuita, licenciado en Filosofía, Letras, Teología y Sociología. Fue el sexto rector de la Universidad Católica Andrés Bello desde 1990 hasta el 2010, y desde 2008 es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Gracias por acompañarnos en este foro, padre Ugalde. Creo que es la segunda ocasión que nos acompaña en este foro del diario La Prensa. Así es, un saludo muy cordial, Ana, y un gran saludo también a los escuchas y a los lectores. Sí, alguna vez he estado con ustedes allá, hemos tenido de manera presencial una conversación y bueno, estamos aquí a la orden con un país pues más que complicado, buscando caminos. Así es, padre. Y justamente la primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Cuál es su análisis de la situación actual del país? Para el momento de hacer este foro han transcurrido 20 días del 2021. Hoy Maduro tiene un exceso de poder dominando todas las instituciones del Estado, una Asamblea Nacional que amenaza y persigue desde el Palacio Federal Legislativo, y por otro lado hay un Parlamento legítimo que se resiste a ser defenestrado, que cuenta con el respaldo internacional, pero como oposición luce dividida y desgastada. ¿Cuál es su análisis de esta situación? Bueno, yo creo que hay que ir a la situación previa, digamos, independientemente de lo que diga la oposición, lo que diga el gobierno, los hechos. Y los hechos dicen que Venezuela está viviendo una tragedia nacional. Segundo, gente que viene del chavismo históricamente o de la oposición coinciden plenamente en que si no hay un cambio de régimen, aquí no hay vida. Incluso el gobierno está absolutamente convencido de eso. Tienen que dorar esa convicción, pero por eso están tratando de reprivatizar cosas, etcétera, claro, a condición de no cambiar el régimen. Y ese es el error fundamental del gobierno, porque el país y la realidad, no solamente el país, no es que la gente quiere, sino esta realidad no tiene remedio mientras se continúe con el modelo económico, social y político que lamentablemente se les ocurrió implantar en el país dictatorialmente, después de haber visto que ese modelo fracasó en toda Europa del Este, en la Unión Soviética, en China, y vive todavía un fracaso terrible en Cuba. Entonces, fue lamentable que, digamos, aquellos deseos de cambio que tenían en el año 98, pues rápidamente desembocaran en unas fórmulas que eran evidentemente fracasadas. Es como cuando uno va a un médico, el médico le hace a uno la ilusión de que lo va a curar y le recomienda un remedio que hace 50 años ya se demostró que mata a la gente. Esa es la situación en la que estamos, más allá de lo que diga el gobierno, de lo que diga la oposición, de lo que digan los líderes políticos. Eso es lo que siente el país. Cuando digo el país, es el 90 y pico por ciento del país. Y no simplemente, no es un debate de ideas, sino es un debate si mañana mis hijos pueden comer o no. Debate de derechos fundamentales, de sobrevivencia, de hambre. Entonces, el gobierno, aunque quiera, eso no lo puede ocultar. Padre, pero ¿cómo se sale de esa encrucijada y de esa crisis? Usted mismo lo decía, hoy Venezuela tiene cifras que
realmente dramáticas, la mayor hiperinflación del mundo, una contracción económica de 7 años continuo. Tenemos una migración que muchos expertos ya la comparan con lo que pasa en Siria o con lo que pasa en Irak, de una migración forzada. ¿Cómo se sale de ese laberinto sin salida? Primero, pues se busca fórmulas políticas o grupos que propongan soluciones, etcétera. Y se ha ensayado, y cualquiera hubiera dicho, bueno, si el gobierno tiene un mínimo de inteligencia, que la tiene, y un mínimo de sensibilidad humana, pues va a abrir la puerta para una transición. Si ya se ha demostrado y ellos mismos saben que, por ejemplo, lo que se llama Producto Interno Bruto de Venezuela, es decir, el conjunto de bienes y servicios que producimos todos los venezolanos, hoy, después de en los últimos 6 años, ha perdido el 80%. Entonces estamos en una pobreza espantosa. Sino la pregunta es, ¿cómo hace usted? Bueno, ¿y cuál es la salida? Bueno, yo creo que ahí hay 2 elementos fundamentales en los cuales tenemos que afianzar. Uno es, hay un consenso internacional de todas las democracias de que de esto hay que salir pacíficamente, de manera negociada, y hay que salir con elecciones presidenciales, parlamentarias, gobernadores, en fin, de manera que sea esa inmensa mayoría de los venezolanos la que se manifieste, es la que manda, es la soberana. Entonces, uno, ¿cuál es nuestra fortaleza? El consenso internacional de todas las democracias. Algunos del gobierno se han hecho la ilusión de que Estados Unidos va a cambiar ahora que asume Biden. Están totalmente equivocados. Los demócratas, ambos partidos, están absolutamente convencidos, los republicanos demócratas, que con este régimen no hay futuro. Y toda Europa, todavía ayer España, el presidente socialista, pues dijo, lo que hubo en diciembre no son elecciones, Venezuela tiene que haber elecciones. Así como hasta hace poco Europa no hubiera apoyado a Trump, por razones que sabemos, en cambio, Biden y Europa se van a entender en la misma fórmula. Hay que hacer elecciones presidenciales libres, con un CNE, con todas las condiciones obvias en cualquier país del mundo. Y el régimen no va a lograr sacarlos de ahí. Entonces, lo que tienen que hacer los partidos es, por un lado, ir a una con las democracias del mundo, ya tienen una fórmula, y 2, vincularse, reactivarse en la base, en el día a día del sufrimiento de la gente. Olvidarse un poco de ponerse la franela A, la B o la Z, que eso no le interesa a la gente y más bien le molesta cuando yo lo que quiero es comer y que mi familia pueda comer. Entonces usted no puede ir planteándole cosas partidistas. Ahora, si la gente dice, pero este de verdad, vive el problema mío, la falta de empleo, de que el bolívar no sirve, de que los servicios son un desastre, de que no hay gasolina, que no hay transporte. Bueno, el renacer de los partidos es de manera unitaria en torno a esa realidad. Y esto nos lleva a hablar de la sociedad civil, naturalmente. Sí, en cuanto a la salida negociada que pareciera inminente por la crisis en la que nos encontramos y la presión internacional que hay quienes hablan de que esa posible negociación que se desarrolle este año sea acompañada por grandes potencias. Y dicen, es necesario que esté allí Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China y también el Vaticano.
¿La Iglesia acompañaría una nueva negociación entre gobierno y oposición, dadas las circunstancias Sí. actuales? Bueno, primero, pues, respaldar lo que usted acaba de decir. O sea, la negociación no solamente es, pues, Europa, Estados Unidos, es también el Grupo de Lima y, como muy bien dijo usted, tiene que entrar ahí China y tiene que entrar Rusia. De manera que el gobierno norteamericano y los europeos tienen que incluir también eso. China y Rusia saben que esto es una locura, que con esta economía China no puede recuperar la mínima parte de lo que ha invertido en Venezuela. Entonces, ahora voy a la pregunta suya. ¿El Vaticano estaría dispuesto a entrar en esa negociación? Por supuesto. El Vaticano fue el primero que se lanzó el año 16, si no me equivoco, o 15, a promover el diálogo. Pero eso fue una burla de tal manera que está la famosa carta del cardenal Parolin, secretario de Estado, donde dice, bueno, eso no es un diálogo, sino el gobierno ha ido a ver si logra engañar. Entonces, el Vaticano ha quedado un poco distante, pero es obvio, y tan obvio es que me va a permitir leer unas frases de del último documento de los obispos, que es del 11 de este mes. Y en estas cosas, el Vaticano va de la mano de la iglesia local. Y la iglesia local dice, en el número 4 de ese documento, dice: sufrimos en nuestro país las nefastas consecuencias de un modelo económico, no de fulanito y fulanito, no, un modelo económico impuesto por un régimen y una ideología de corte comunista que nos ha empobrecido a todos, especialmente a los más débiles. Y al mismo tiempo dice el documento, y por otro lado, vemos a un grupo minoritario de venezolanos que se van enriqueciendo en detrimento de la mayoría de la población. Es decir, el saqueo que se ha hecho de la población se refleja en cuentas multimillonarias de gente que ayer era pobre. Y después dice así: acompañando e interpretando el sentimiento de la mayoría de los venezolanos, volvemos a insistir que el país necesita un cambio radical, no aspirinas, no unos pequeños parchecitos, sino un cambio radical en la conducción política, lo cual requiere de parte del gobierno, y aquí viene el diálogo, no es que lo vamos a tumbar, sino requiere de parte del gobierno la suficiente entereza, racionalidad y sentimiento de amor al país para detener este mar de sufrimiento del pueblo venezolano, y la urgente disposición a fin de encontrar el camino legal y pacífico más expedito, que facilite ¿qué? Una transición democrática y nos lleve cuanto antes ¿a dónde? A unas elecciones presidenciales y parlamentarias en condición de libertad e igualdad para todos los participantes y con acompañamiento de organismos plurales. Bueno, eso que dicen los obispos, eso mismo piensa la Santa Sede. La reconstrucción de Venezuela. Sabemos que la empresa petrolera está en ruinas. Lo llevaron de producir más de 3 millones diarios de barriles a menos de 400. De exportar más de 50.000 millones de dólares a exportar menos de 3.000. Ese salto lo sufre todos y cada uno de los venezolanos. Tenemos un gobierno, una dictadura arruinada, pero no solamente arruinada. La deuda externa con esta dictadura ha
ha llegado a 150.000 millones de dólares. No podemos pagar. Y la salida requiere miles de millones de dólares de inversión y el régimen no tiene un centavo. Está arruinado, está endeudado. Y el capital interno, nacional e internacional, no se va a invertir con un régimen como este que declara la guerra a la iniciativa privada y viene con el exprópiese. Entonces, tendría que haber un cambio jurídico y en esa dirección tenemos que ir. Es lógico que el gobierno diga, bueno, yo voy a ceder en esto, en cositas, pero el poder lo quiero mantener intacto. No hay futuro con eso. Padre Ugalde, justamente con lo que usted dice, que cuando se apoyó, el Vaticano apoyó el primer diálogo, han venido otros apoyados en República Dominicana, por Oslo, Noruega. Maduro siempre ha terminado ganando tiempo. Es lo que explican todos los analistas. ¿Considera que ahora el gobierno se siente confiado para negociar? ¿O no le queda otra alternativa? Lo digo porque en cada intento de diálogo justamente se ha ganado tiempo, la oposición ha terminado más dividida y actualmente pues hay unos aliados socialistas en el hemisferio que no opinan, callan ante la situación y la crisis que pasa en Venezuela. Hablo de México, hablo de la misma Argentina, Bolivia, sí. Nicaragua. Mire, Ana, las dictaduras no negocian sino obligadas. Pinochet no negoció la salida, sino cuando le dijo la Fuerza Armada, le dijo, los mismos que hicieron el golpe con él, le dijeron, hasta aquí llegamos, tienes que permitir la consulta nacional o el plebiscito. Es verdad que ha estado este último mes diciendo, oye, a lo mejor cuando no esté Trump, el otro va a ser amigo nuestro. No estamos jugando con niños. Es obvio que el gobierno que asume hoy en Estados Unidos tiene absolutamente desahuciado al régimen venezolano. Entonces, necesita el gobierno convencerse de verdad que no tiene salida. Pero para ese convencimiento, que no es voluntario, tiene que estar prendido o prendida la sociedad civil. No necesariamente haciendo manifestaciones de 200.000, 300.000 personas, no. Cada uno en su área. Los enfermeros, las enfermeras, los médicos, los educadores, las amas de casa, los sembradores de papa, ¿no? Que no tengo semilla, que no hay gasoil, que no hay gasolina, etcétera. Entonces, el gobierno, el régimen, lo que ha hecho últimamente es reprimir. Reprimió a los partidos políticos, los tiene en el exilio a los dirigentes, en la cárcel, semiclandestinos. Ha reprimido los medios de comunicación y a los comunicadores, incluso recientemente. En las dictaduras, si los únicos que se mueven son 3, 4 partidos políticos y 3 o 4 dirigentes, mira 20 personas, que es lo que está haciendo. Lo que es muy difícil reprimir a 20 millones de venezolanos. Es decir, con una población que se pone pasiva y dice, bueno, vamos a ver si Guaidó me resuelve. Vamos a ver si viene otro día. No. Olvídese, no le va a resolver. Nos vamos a resolver. En tanto en cuanto asumimos ese terrible malestar que estamos sufriendo, decir, mire, este malestar requiere la unión de todos los países democráticos, de todos los venezolanos. Sí, justamente, padre, yo quisiera preguntarle sobre, usted dice que debe haber un renacer en los partidos políticos. Conversaba hace poco con una ONG que ha sido perseguida y decía, es que el gobierno va a perseguir a las ONG, sobre todo que manejan
la ayuda humanitaria, porque son los únicos que están documentando, informando, denunciando internacionalmente. Pero ella evaluaba algo así, el objetivo del 2020 se cumplió y fue sepultar a los partidos políticos de oposición. Eh, ¿Cómo se va a mover el país, ese 70% de la población que en diciembre no participó ni en las elecciones ni en la consulta popular, que pareciera estar desconectada con la política porque están más preocupados en sobrevivir, si no hay una conducción política coherente? Bueno, una cosita sobre las elecciones y la consulta popular. Si usted suma a aquellos que rechazaron las elecciones porque eran tramposas y aquellos millones que de una u otra manera nos manifestamos en la consulta popular, evidentemente es infinitamente más que la cifra que el gobierno dijo que llevó. Y eso es llamativo, porque cuando el gobierno acarrea con la CLAP, con el miedo a perder el carnet, el miedo a perder el trabajo, y aún así no pudo. Eso demuestra la desesperación. Ahora, tampoco acabó con los partidos políticos. O sea, los dirigentes están ahí. ¿Por qué no ponen preso a Guaidó? Lo que pasa es que la dirección está clara. Lo que no está claro es esa posibilidad de, con el mínimo de riesgo de represión, poder manifestar en miles de puntos distintos sobre miles de problemas que me aquejan. Y eso es lo que se le está yendo de las manos. Y puede estirar un poco, ya ha estirado mucho, pero el gobierno sabe, en enero, febrero, marzo estamos peor que hoy. Lo que uno le pide hoy a los dirigentes políticos es, así como uno le pide a la sociedad civil abrir los ojos políticos, con este régimen no va a mejorar ni la escuela de sus hijos, ni la comida, etcétera, etcétera. Aquí no va a haber inversión. Pero al mismo tiempo, la población tiene que abrirse, lo que ha dicho usted, a los dirigentes políticos. Pero el dirigente político que no ha podido, o los pues que no han podido lograr el cambio hasta ahora, tienen que acercarse muchísimo más, porque la impaciencia de la población tiene el peligro de pasarle la factura a la víctima, no al victimario. Tenemos que ser maduros, y ser maduros significa asumir la realidad. Un dirigente asediado solo no puede. Él tiene que sumergirse, y la activación tiene que ser en las bases, y una activación discreta, sin muchas banderas, sorda como suele ser en las dictaduras. Mire, en Berlín Oriental, en la última elección que tuvieron con el régimen comunista, bueno, el 98%, según el gobierno, estaba con el régimen comunista. Y cuando cayó el muro, nada de eso era verdad. Y en Cuba pasa lo mismo. Cualquier consulta son 90 y pico %. Abra usted la cárcel esa y verá cómo piensan los cubanos. Eso le iba a preguntar, padre, porque recientemente ayer se pronunció Enrique Capriles, que vuelve a hacer fuertes críticas contra la dirigencia de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional electa el 2015, que tiene continuidad constitucional. Y él decía, el país siente que la oposición se ha convertido en una confusa mezcla que genera una incertidumbre que solo le conviene a quienes tienen el poder. Y habla de actuar para conseguir ayuda humanitaria en medio de la pandemia, para crear una estrategia y para participar de lleno en lo que serían este año unas elecciones regionales a gobernadores. Estas críticas en público le hacen bien a los líderes, porque pareciera que Capriles tiene una vía muy concreta, que es buscar una salida, pero siendo él el líder, desplazando quizás a esa figura que ha sido Juan Guaidó en la presidencia interina. Sí, lo que pasa es que no puede ser líder el que quiere, y hoy día el liderato de la oposición no crece dividiendo, sino sumando, uniendo. Entonces, si usted dice que están todos despistados, proponga y haga el trabajo
que usted considera que debe hacerse. Pero no salir a ver si al hundir a Guaidó yo aparezco de líder. Usted, Enrique, aporte, pero no empiece dividiendo porque no es verdad. Y si usted renuncia a eso que dicen los obispos, que hay que cambiar de régimen, por supuesto de la noche a la mañana no, pero hay un montón de cosas que podemos hacer. Pero si usted renuncia y le dice al gobierno, bueno, yo me voy a portar bien, entonces déjeme respirar, es una ingenuidad. Este tipo de régimen ha llegado al llegadero. Sí. Y bueno, si hay elecciones regionales, muy probable tendremos que ir a votar, encantado de la vida, y derrotamos al gobierno como una manifestación. Pero para eso no hace falta empezar y repetir, no los defectos del gobierno, sino los de mi hermano aquí al lado. Ahora, justamente, padre, ¿cómo se muestra el gobierno, ¿no? Que ya Maduro, hay una fuerte división dentro del mismo chavismo, porque hasta el mismo Maduro dice, hay un socialismo trasnochado, una izquierda trasnochada, haciendo críticas quizás a un sector de esa izquierda del partido PCB, incluso muchos lo asocian con lo que representa Diosdado Cabello. ¿Cómo ve usted al gobierno? ¿Ya está mostrando la fractura en medio de esta crisis? Porque, bueno, hay quienes dicen, Guaidó lleva 2 años intentando sacar a Maduro del poder, pero no se ha movido ni un milímetro. El gobierno en algunas cosas ha sido inteligente y pelean dentro, ahora recientemente también, pero hacia afuera, el que propone quién va a ser el presidente de la Asamblea Nacional es Diosdado Cabello, que podría ser el opuesto a esa fórmula. Pero dicen, bueno, peleemos dentro, pero hacia afuera estamos unidos. Esa unión no existe. Saben que el régimen no tiene futuro. Saben que Venezuela no tiene futuro sin el régimen, con el régimen, mejor dicho. Ahora, no aparecen divididos. En todas las caídas del muro de Berlín, lo mismo. Antes nadie hubiera pensado que eso era posible. Y ocurrió. Y ocurrió no porque había grandes partidos ni grandes liderazgos, porque era el régimen policial más eficiente de todos los países comunistas de Alemania Oriental, sino en el fondo de la gente dicen, esto no es vida humana, esto no es república. Y llega un momento que esa percepción hierve. Y sin un tiro cae el muro de Berlín, cae el régimen totalmente. Sí. Y entonces Venezuela está, el régimen, en un momento en que realmente sería para ellos menos costoso entrar, aceptar los hechos y decir, bueno, vamos a negociar, que eso sea menos costoso para los capos del régimen que el resistir cuando no tiene posibilidad de contribuir al bien común de los venezolanos, cuando no tiene posibilidad de decir, mire, el bolívar va a volver a valer, la hiperinflación la voy a parar, van a llegar decenas de miles de millones de inversión y se va a reactivar la industria. Nada de eso puede decir el gobierno sin mentir. Padre, pero un factor determinante en lo que ocurrió en el 58 era que había militares que respetaban la Constitución y que, bueno, no estaban quizás señalados de delitos de lesa humanidad, como viene ocurriendo en Venezuela desde hace unos años, que incluso muchas cabezas de mando o incluso ministros no tenían un monto de recompensa por estar inmersos presuntamente, según dice Estados Unidos, en el tráfico de drogas, lavado de dinero a nivel internacional. O sea, la realidad del poder militar ahorita es distinta. Es distinta
pero el malestar en los cuarteles es brutal, brutal. Y si 20 generales se están volviendo millonarios, hay infinitamente más generales que están muy descontentos con lo que estamos viviendo, y sus familias también, y los cuarteles también. Son cosas distintas, no se compara, no se va a repetir aquello ahora. Cada momento es distinto, pero ese malestar está. En Venezuela han ocurrido cosas interesantes. Por ejemplo, cuando muere Juan Vicente Gómez, no había partidos de oposición, no había sindicatos, no había nada. Bueno, ¿quién va a continuar? Su ministro de la Defensa. Bueno, entonces tenemos dictadura para largo. Bueno, al poco tiempo, López Contreras, como Venezuela salió a la calle y tenía buen olfato, entendió que había que abrir la mano. Y dejó de lado a los gomecistas más duros y formó un gabinete al poco tiempo con ministros que venían del exilio y algunos de la cárcel. Es decir, cayó en la cuenta esto, el gomecismo no es sostenible. Entonces vamos a hacer una transición y López Contreras fue un paso adelante, otro atrás, las presiones, pero condujo la transición. Él sabía, él era ministro de la Defensa, él sabía que en la Fuerza Armada también entonces había un descontento muy grande, y ellos tienen familias y dicen, bueno, Venezuela no puede seguir así. El régimen llegó con la promesa de que aquí íbamos a acabar con la pobreza y Venezuela se iba a... Bueno, pero basta abrir los ojos. La pobreza se ha elevado al 90 y pico %. Y si no creemos en las estadísticas, bueno, vayamos a las familias. Su comida, su vestido, en fin, todo. Entonces, padre, quizás recapitulando un poco el tema de esta negociación que es inevitable, el papel que debe jugar la oposición, buscar elecciones libres, incluso ir, sumarse a unas elecciones regionales y crear condiciones. El tema del cese de la usurpación que planteaba la oposición en el 2019, que era lo primero que debían que hacer, eso está descartado. Hay que ir a elecciones incluso con Maduro participando. A mí no me importaría nada que participara Maduro porque estoy convencido que no tiene respaldo. Lo que sí me importa son las condiciones. Que el árbitro no esté comprado, que el campo de fútbol sea neutral, que los presos políticos salgan, que los partidos que los inhabilitaron sean habilitados. Ahora, que usted quiere ir, vaya, a ver cómo le va. Pero eso sí, las condiciones fundamentales que exige nuestra Constitución y cualquier país democrático se deben respetar. Y habla usted también de la necesidad de un pacto social. ¿Qué papel tienen que jugar la iglesia, las universidades y hasta los mismos empresarios en este momento? Claro, clave, importantísimo. Mire, los empresarios están desesperados. Al que le va bien, entre comillas, tiene la empresa al 20-25% de actividad. Las universidades están paradas, etcétera, etcétera. Entonces, en Venezuela, sin que vuelvan a florecer miles de empresas privadas que inviertan miles de millones, no es posible salir de la pobreza, porque no hay trabajo. ¿De dónde voy a salir yo de la pobreza? Y a ese cuento de que el Estado petrolero le va a dar todo lo que usted necesita, el Estado petrolero está arruinado. Entonces aquí no hay más remedio que, por supuesto, los empresarios, la iglesia no solamente los obispos, sino cristianos somos y católicos somos, pues, un gentío, pero que se activen en las cosas sin poner a riesgo la vida, pero que se activen y que el sentimiento ese se comunique y no nos dediquemos al deporte de echar tierra a los líderes políticos que han arriesgado la vida. Como somos miles y miles de centros
movilizados en torno al malestar ese concreto, no hay gobierno que pueda con eso. Siempre que tengamos una dirección. Ahora, si son miles de centros mordiéndonos unos a otros, ahí sí estamos perdidos. Ahora, quisiera ir concluyendo. No le puedo dejar de preguntar por esto que pretende el gobierno, que ya comenzó desde finales del año pasado, esta ley antibloqueo donde se está privatizando las empresas que fueron quebradas y en un principio expropiadas. Y se habla también de un Estado comunal. ¿Hacia dónde avanzamos mientras se espera un cambio o una posible transición política? ¿Qué clase de Estado vamos a tener? Porque hay quienes creen que Venezuela o Maduro se quiere parecer a China en medio de esta crisis. En el mundo hay mucho delincuente y delincuentes con muchos millones. Si usted a uno de esos delincuentes le dice, mire, entra por la puerta de atrás y métete allá a buscar las esmeraldas y las llevas de esta manera y de la otra, bueno, si es delincuente, encantado de la vida de entrar. O vente tú, vendedor de droga, yo te dejo pasar por Venezuela, miro para otro lado, pero eso sí me das a mí un porcentaje. Ese tipo de cosas hay en el mundo, delincuentes multimillonarios. Pero si usted lo que quiere es que la economía se reactive, que hay una inversión de miles de millones cada año, tiene que haber unas garantías, si no, esa gente no viene. Los europeos fueron, y Estados Unidos también, a China a invertir, pero con unas garantías tremendas. Si no, no van. ¿Quién va a invertir en el país del expropiese? Venezuela necesita en este momento refinanciamiento de la deuda. No la podemos pagar de inmediato. Eso significa respaldo del Banco Mundial, del Fondo Monetario. Eso significa respaldo de un conjunto de gobiernos. O sea, es una cosa transparente, limpia que hay que hacer. Y esa negociación ahora es imposible. Sí, incluso tenemos problemas con la vacuna, porque le debemos, no sé si son 20 o 30 millones a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, nos hemos hecho enemigos de todo el mundo. Y esto hay que poner las cartas boca arriba y no una negociación de noche, a escondidas. Finalmente, padre, quisiera su opinión o su mensaje de esperanza a esos venezolanos que se están yendo del país caminando en las peores circunstancias. Uno los ve, basta ir a cualquier peaje y ver la cantidad de venezolanos que con un bolsito corren o caminan y te cuentan que a veces van sin dinero cruzando la frontera. ¿Cómo tener esperanza en medio de tanto sufrimiento? Porque esos venezolanos te dicen, yo prefiero morirme en otro país que morirme de hambre acá o por la pandemia. Mire, lo que dice usted es tan cierto, y la baja de calidad de vida y la desesperación es tan grande que los obispos, me van a permitir que lea el párrafo, dice, cuando los hijos de una nación, y no son 20, son más de 5 millones, y la OEA dijo que este año podemos llegar a 7 millones. Cuando los hijos de una nación deciden abandonar su país, es porque asediados por la precariedad, han llegado a una situación límite en la que no les queda más camino que asumir el reto y el riesgo de enfrentar lo desconocido, hasta el punto de arriesgar su vida y la de su familia, como recientemente ocurrió con la dolorosa tragedia del naufragio de muchos venezolanos en las costas de Güiria. Es decir, esa es una situación, la Iglesia la tiene presente, nosotros tenemos que tenerla presente. Por eso, lo que usted y yo hablamos no es un debate político porque nos interesa la política, es un debate humanitario. ¿Va a seguir muriéndose la gente, sí o no? Ese es el tema. Y usted se va a aferrar de tal manera al poder y a la dictadura que va a ver sin problema que la gente se muera, que la gente vaya huyendo. Bueno, entonces la pregunta que usted hace es, bueno, ¿y cómo se mantiene? Bueno, esa es la fuerza interior. Nuestra historia, la historia cristiana,
comienza con el asesinato de nuestro jefe. La historia de Israel, que son nuestros abuelos, fueron llevados al destierro a Egipto, al destierro a Babilonia. A pesar de eso, hay una creencia que Dios nos acompaña en ese proceso y eso nos da fuerza y también la solidaridad de unos con otros dentro del país, fuera del país. Por eso tanta responsabilidad a mucha gente en Chile, en Colombia, que realmente en torno a las parroquias están ayudando en la comida, etcétera, etcétera. O sea, es un hecho mundial la tragedia y es un hecho mundial la esperanza. Por eso todo lo que usted y yo hemos hablado, en definitiva, es para esto, para que mañana no haya perseguidos políticos, las cárceles no estén llenas porque piensan políticamente distinto, sino que mañana podamos celebrar esa liberación. La gente en esta situación, por un lado, las solidaridades han crecido, yo lo veo así en el barrio donde estoy, cómo colabora la gente en los comedores populares, etcétera. Las solidaridades han crecido y al mismo tiempo también ha crecido mucho la esperanza interior. A pesar del desastre, Dios no nos abandona. Y los obispos tienen una frase, bueno, nos ponen a José Gregorio Hernández, que pronto va a ser beatificado, nos ponen como modelo, ¿verdad? Como inspiración, diría yo. Y dice, hay que refundar a Venezuela, pero no podemos refundar a Venezuela si no hay esa inspiración interna de la solidaridad, del amor al prójimo. Y los mismos obispos dicen, después de llamar a eso, dicen, nos comprometemos a que en las parroquias, en las organizaciones educativas, en todas, trabajemos más y más en construir espacios de diálogo, de reconciliación nacional, para hacer realidad ¿qué? La verdad, la justicia, la libertad y la fraternidad que viene del amor de Dios. Entonces, a pesar de todas estas tragedias, no podemos desembocar en la venganza, no. Tiene que venir renacer el país con la reconciliación. Entonces, yo quiero pedir a Dios que nos dé esa fortaleza interna en medio de las dificultades. Aumente y multiplique el sentido de solidaridad de unos y de otros. Siempre hay otros que están peor que uno. Y que en ese renacer espiritual, aunque afuera estemos a la intemperie, esa fuerza interior es la que nos va a liberar y llevar a la reconstrucción del país y a la reconciliación. Así le pido a Dios y que Dios nos bendiga en ese camino. Amén, Padre, que así sea. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este foro interactivo desde la redacción del diario La Prensa, el Padre Luis Ugalde. Será entonces hasta una próxima entrega, las personas que nos acompañaron, y gracias nuevamente. Muy bien, Ana, que Dios te bendiga y adelante, sembrando, 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 para que la gente se anime. Y países que estuvieron totalmente desanimados, un día celebraron el amanecer mucho antes de lo que ellos hubieran esperado. Dios te bendiga a ti también. Amén. Palabras del Padre Luis Ugalde. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Esto fue el foro interactivo del diario La Prensa de Lara. Volveremos el próximo viernes con más análisis para ustedes.